Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan la agenda, siempre en el marco de las informaciones, de los temas que se vienen abordando constantemente. Y, por ejemplo, se ha mencionado bastante que existen algunos procesos judiciales que están intentando mellar de alguna forma el proceso electoral. Dice, hay procesos electorales que buscan inhabilitaciones de candidatos de la oposición, y esto de alguna forma ha generado muchas reacciones, porque hay distintos procesos en distintas regiones del país tendientes precisamente a establecer algún tipo de sanción en este camino hacia las elecciones subnacionales. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el tema de salud. Esto a propósito del conflicto médico que se registra en el país y el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. Este es el segundo punto. Existen varios elementos también que incorporar. Y el tercero tiene que ver con una situación de la representación diplomática de Bolivia en el exterior a propósito de recientes cambios a nivel de este ámbito, a nivel de la Cancillería de nuestro país. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, en vivo y directo, el ex vocero del Movimiento al Socialismo. Le damos la bienvenida a don Jorge Silva. También se encuentra en Panamericana, desde Cochabamba, el ex diputado nacional, ex jefe de bancada de Convergencia Nacional, que en su momento postulaba a Manfred Reyes Villa a la presidencia de nuestro país. También se encuentra el exdirector de Autonomías de la Gobernación de La Paz, también ex legislador nacional, don Fabián Yaxic. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a rogar, como siempre, a nuestros amables invitados de este fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Y también vamos a solicitar, a propósito de estas recomendaciones, evitar ingresar en terrenos un tanto difíciles de vulneración a las normas vigentes y sobre todo normas electorales en nuestro país, para que obviamente pueda conducirse de manera adecuada el programa. Iniciamos con usted, don Jorge Silva. ¿Qué mencionar frente a este primer punto respecto a estos procesos judiciales que se han manifestado? Estarían con la intención de establecer un nivel de persecución y también de inhabilitación de candidatos opositores, esto con vistas a los comicios del 7 de marzo. Bienvenido. Gracias, José Luis. Saludar a todo el país a través de Panamericana y a todos los hermanos y hermanas bolivianos que nos escuchan fuera del país. También hacer extensivo este saludo a Mauricio Muñoz, exdiputado nacional, con quien por primera vez vamos a compartir la mesa de diálogo, a Fabián Yaxic, nuestro exdirector de Autonomías, pero también asambleísta, un reconocido político con el que vamos a compartir. Sobre este primer punto que se plantea en la mesa del diálogo, referente a los procesos judiciales en el marco del camino hacia las elecciones subnacionales, a mí me gustaría enfocarme en mi intervención, José Luis, principalmente
que los procesos judiciales son el resultado, es el efecto de un antes. Es decir, no va a haber procesos judiciales solamente sacados de la manga. Es decir, los procesos judiciales no solamente se activan o se inician en procesos electorales, ya sean nacionales o subnacionales. Puede ser de que cobren mayor notariedad justamente en las campañas electorales, por cuanto aparecen políticos o aparecen personalidades de conocida trayectoria en el ámbito público y en el ámbito privado, que lógicamente van a generar una expectativa en la población y van a generar también una expectativa en los contendores, en los participantes que están en campaña. En ese sentido, desde mi punto de vista, los procesos judiciales, en los procesos electorales, se dan debido a un antecedente, es decir, en función a la conducta, en función al comportamiento que tenemos las personas antes de incursionar en la vida política. Hay muchos políticos especialmente que no tienen este problema de los procesos judiciales. Por ejemplo, acá estamos con Fabián Yací, un reconocido político que decía en mi primera intervención que ha sido constituyente, ha sido asambleísta, ha sido un opositor que con las propias convicciones que él tiene siempre ha estado interpelando y ha estado cuestionando al MAS, al gobierno, al proceso de cambio, y se lo ha considerado siempre como un opositor. Pero él, desde mi punto de vista que yo sé, no tiene ningún acto, ningún comportamiento reñido con la ley, con la justicia, con la Constitución, y por lo tanto me imagino que no tiene ningún proceso judicial y nada de qué temer, porque su conducta en calidad de político ha sido pues honesta y ha sido enmarcada en la ley. Entonces, como quien dice, quien nada tiene, nada debería temer. Sin embargo, lamentablemente, una gran parte de la clase política, y hablando de izquierda y de derecha, incursionan en el ámbito político a veces para satisfacer demandas personales, demandas empresariales, sectoriales, y cuando logran el propósito, es decir, cuando obtienen el poder, no utilizan el poder para beneficiar a la comunidad, ¿no? Se olvidan de las promesas, de las ofertas electorales, y su conducta y su comportamiento está en el marco de otro tipo de intereses que lógicamente le ocasiona ciertas responsabilidades en el futuro. Es así que, no ahora, sino históricamente, los políticos somos mal vistos por la población, ¿no? Cuando uno entra a la política, dicen que somos ladrones, o que nos vamos a robar la plata, o que somos corruptos, o que vamos a salir de pobres y vamos a volvernos ricos, por esa conducta que han tenido históricamente los políticos en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Entonces hay gente que en campaña aparece ofreciendo el cielo y la tierra, y de pronto cuando llega a la silla, llega al poder, se olvida de sus ofrecimientos y se dedica a realizar otro tipo de conducta, lo que lógicamente le va a provocar estos procesos a corto, a mediano o a largo plazo, ¿no? Tal es el caso de los que hoy están siendo cuestionados con estos procesos judiciales. ¿Qué quiero decir? De que no son ningunos angelitos los que hoy están enfrentando estos procesos judiciales, porque la población conoce de su trayectoria, conoce de su conducta y de su comportamiento cuando han estado en función de gobierno, ya sea a nivel municipal, departamental o ocupando alguna cartera en el nivel central. Entonces, ese dicho que se ha acuñado de que roba pero hace, al parecer ya es un título que tienen ciertos políticos que entran a la arena política
participan en estos procesos electorales, llegan al poder y utilizan el poder no para atender las demandas y necesidades de la población, sino para satisfacer otro tipo de intereses que están en contra de la ley. Ahí entra fuertemente a cuestionarse la ética política, es decir, ¿para qué luchamos por la política? ¿Para qué participamos de estos procesos electorales? Para realmente defender la democracia, los derechos humanos, la pobreza, la educación, la salud, o simplemente lo utilizamos como eslogans de discurso para lograr cautivar el voto de la gente y después olvidarnos y dedicarnos a robar, ¿no? Como normalmente ocurre eso con una gran mayoría, no con todos, hay casos excepcionales que ya lo he mencionado, normalmente ocurre eso con la política en nuestro país y en la región. Sí, nos está faltando bastante ética en el ejercicio de la política, lo que generaría eliminar o evitar estos procesos judiciales que se van a dar posteriormente. Entonces, ese es un tema que habrá que analizar antes de pensar de que los procesos judiciales son activados por el gobierno, por los gobiernos de turno, para eliminar o dejar fuera de carrera a los contendores políticos opositores. Esto es parte de nuestro compromiso, es parte de la responsabilidad que uno asume en el momento de que está ejerciendo la política y especialmente un cargo público. Y ahí tenemos alcaldes, concejales, diputados, senadores, exministros, que hoy tienen denuncias por corrupción, por nepotismo, por tráfico de influencias, por asociación delictuosa, etcétera, etcétera, porque han aprovechado de la política solamente para beneficiarse a sí mismos, al partido, a la empresa o al entorno familiar, ¿no? Entonces, lógicamente en campaña se olvidan de sus comportamientos, de sus conductas y se victimizan, ¿no? Y dicen, somos perseguidos políticos. El gobierno de turno, el oficialismo nos quiere sacar de la carrera electoral como si fueran unos angelitos, ¿no? Como si fueran personas honestas, y no son así, pues, te reitero, cada uno tiene un proceso porque algo ha hecho en el pasado y que lógicamente ahora en campaña sale a relucir y eso lógicamente puede perjudicarle. Y finalmente en esta primera intervención es que es preocupante el discurso al mismo tiempo de los políticos. Cuando les favorece los fallos, ¿no? Señalan que se ha hecho justicia. Y cuando no les favorece, señalan que la justicia está subordinada, que esta es una persecución política, que se vulneran los derechos humanos y utilizan estos fallos, estas resoluciones de la justicia para victimizarse y tratar de generar una situación diferente de lo real ante la población. Cuando no es ni lo uno ni lo otro, uno tiene, reitero, un proceso judicial por la responsabilidad que uno ha asumido. Y si empezamos a desmenuzar la trayectoria y los antecedentes de cada uno de los políticos que hoy tienen procesos judiciales, vamos a necesitar 10 programas de diálogo en Panamericana para informar y recordar a la población de la historia de cada uno de ellos, ¿no? En su momento. Ya sean, reitero, de este lado o sea del otro lado, porque tanto políticos que alzan y utilizan la bandera de la izquierda como aquellos que utilizan la bandera del neoliberalismo han sido pues en su momento denunciados normalmente por corrupción y de pronto han aparecido con millones de dólares, con millones de bolivianos que después de terminar su gestión ya no viven en el país, se van afuera. La pregunta es, ¿de qué viven pues afuera? ¿No? ¿Cómo sustentan, cómo solventan sus gastos, no solamente personales, sino familiares? Y luego aparecen con empresas, con fortunas, y uno lógicamente se pregunta y el pueblo responde, es que los políticos entran al poder a robar. Y ese es un tema que deberíamos profundamente los que estamos en el ejercicio de la política debatir y devolver la dignidad al ejercicio de la política
discutir sobre la ética de la política, porque el pueblo no nos ha elegido y no nos paga para que robemos, ¿no? Nos ha elegido y nos paga, porque nos pagan con sus impuestos, para que desde el lugar de donde estemos podamos servir al pueblo. Por eso somos servidores públicos, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente no entiende este mandato y se dedica a otro tipo de actividades. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva en este primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente le damos la palabra a don Mauricio Muñoz, como exdiputado nacional, también haciendo referencia a este primer aspecto que se ha contemplado para el programa de este fin de semana. Algunos criterios sobre los procesos judiciales en el marco de este camino hacia los comicios subnacionales. Don Mauricio Muñoz. Muy buenas tardes ya, José Luis, un saludo muy cordial a Fabián, pues hace mucho tiempo que no lo veíamos, a Jorge de la misma manera, siempre lo hemos estado escuchando en sus intervenciones, en el seguimiento que se hace a la dinámica política de nuestro país, pues, ¿no? Bueno, yo al revés considero que hoy en día lamentablemente se está volviendo a ingresar en ese escenario jurídico político que tanto daño le hizo al país y que obviamente los bolivianos nunca estuvimos de acuerdo. Yo me retrotraigo atrás a esa frase célebre que estableciera el expresidente Evo Morales en su momento, ¿no? Cuando decía, los abogados me dicen que es ilegal, que está mal lo que estoy haciendo. Yo les decía, yo le meto nomás, decía, ¿no? Después los abogados tienen que arreglar, ¿no? Y fue pues ese abuso de poder perverso que en su momento, inclusive les decía, para eso pues han estudiado, ¿no? Esta frase estableció una cultura perversa, yo digo, entre algunos malos operadores, ¿no?, de la justicia y políticos que pues criminalizaron en su momento, satanizaron a algunos opositores, ¿no? Yo comparto con Jorge que cualquier delito debe ser castigado y sobre todo aquel servidor público que hiciera uso y abuso de su poder o se enriqueciera ilícitamente, pues debería ser una justicia imparcial la que lo juzgue y que lo castigue, ¿no? Porque si bien también existe el castigo moral por parte de la ciudadanía, que obviamente después se refleja, ¿no? Aquel político que ha robado, que ha hecho daño, con seguridad ya no goza del respaldo popular, ¿no? Pero lamentablemente durante muchos años se utilizó, mal utilizó, si se quiere así, el órgano judicial y algunos otros órganos de poder del Estado que se encontraban sometidos al órgano ejecutivo, de poder ejecutivo, porque controlaban, ¿no? Los podían amenazar, los sacaban, los enjuiciaban, en muchos casos hasta los metían a la cárcel, cuando al revés, más bien impartían una justicia independiente, ¿no? Y vemos con mucho asombro, mucha pena y sobre todo alarma que estamos volviendo a esos tiempos, ¿no? Yo quiero recordarle a la ciudadanía boliviana y cochabambina que en días pasados, justamente en este escenario de procesos judiciales en el marco de camino a las elecciones subnacionales, el ministro de Justicia pues lanza una advertencia a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y además de manera directa, ¿no? Como nunca antes visto en ninguna etapa democrática en nuestro país, o sea, hasta grosera y sorprendente, yo digo, les dice, deben inhabilitarlo al candidato, por ejemplo, ¿no?, Manfred Reyes Villa. Y él vierte un criterio, pero prácticamente les ordena, ¿no? Y les dice, deben inhabilitarlo. De manera inmediata, sí, pero con una frescura y una soltura de cuerpo única, anuncia en conferencia de prensa que se va a dirigir a Sucre, que todos los magistrados en pocas palabras se le tienen que cuadrar y que deben presentar informes sobre todos los procesos de Manfred Reyes Villa y a los juzgados y a todo el mundo, y además hasta de manera, yo creo, descarada y cínica, dice, voy a ir a jalar las orejas a los magistrados del órgano de poder judicial, ¿no? Y obviamente en este sentido pues nosotros no consideramos que la situación o la cosa está yendo por buen camino, ¿no? Porque obviamente el señor Manfred Reyes Villa en este momento goza de un respaldo ciudadano y de la preferencia electoral pre-elecciones en la ciudad de Cochabamba, donde todas las encuestas le dan una victoria con más del 50, casi 60% en algunos casos más,
y de manera nunca antes vista, reitero, se ve a un ejecutivo encabezado por el ministro de Justicia de este país un poco más ordenando, instruyendo e indicando que se deben mover los procesos, que se lo debe sentenciar, que se debe sacar algo similar que pasa en el tema de Eva Copa, que han dicho vamos a empezar a hurgarle, vamos a iniciarle un juicio, pero claro, ella como viene del seno del MAS les advierte, no me hurguen la boca porque cuidado diga quién se llevó el oro de Bolivia y demás situaciones, pero eso nos alarma y nos preocupa demasiado, sobre todo porque le habíamos creído pues al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca cuando él al asumir su alta investidura en el Estado, sobre todo el vicepresidente le dice a Bolivia que habrá independencia de poderes, que nunca más habrá injerencia de un poder, de un órgano de poder sobre otro, que él busca la pacificación del país, el equilibrio, habla del ala izquierda y derecha del cóndor boliviano para que vuele majestuosamente, en eso se basa el equilibrio, y garantizó, si quieren así, al pueblo boliviano que no iba a haber injerencia política en ningún órgano, de ningún órgano sobre otro órgano, ¿no? Con mucha tristeza nosotros en Cochabamba, yo quiero anunciarlo, hemos visto cómo se ha manoseado y manipulado la justicia, se han ocultado sentencias constitucionales a nivel de un juzgado de partido coactivo fiscal, justamente con el cual se pretende, o el día de ayer viernes se ha sacado una resolución de inhabilitación en la candidatura de Manfred. ¿Por qué se ha ocultado esta sentencia constitucional? Porque anulaba un auto supremo y obviamente caía hasta el auto de vista, debía haberse dictado uno nuevo. Ellos, si se quiere así, desoyendo y ni siquiera tomando en cuenta una sentencia constitucional, emitieron un pliego de cargo trucho. Hemos visto cómo en septiembre del año pasado se solicita una solvencia fiscal de la Contraloría. En septiembre Manfred no era candidato a nada y sale la solvencia limpia, es decir, no hay ningún pliego de cargo. Y en diciembre, o sea, estamos hablando a 2 meses y medio, se ve el 21-22 de diciembre, aparece ejecutoriado un pliego de cargo. Se va al juzgado de origen y dice qué ha pasado. El juez había ejecutoriado con un simple auto de vista sin tomar en cuenta el auto supremo, o sea, para hacerlo fácil y al entendimiento de los cochabambinos. Eso nunca puede suceder. Dicen desconocer la sentencia constitucional que había anulado todo ese proceso, se le pone en conocimiento, hace caso omiso, o sea, no le interesa, se sale de vacaciones con todo su juzgado porque tenía retardada justamente para no respondernos. Cuando se dan cuenta del error cometido, de que se había caído, si quieren, ese pliego de cargo porque una sentencia constitucional indicaba eso, o sea, ese pliego se anula, ese auto supremo, entonces lo hacen volver al juez intempestivamente. ¿Para qué? Para que derive todo el expediente de nuevo a Sucre, y en Sucre en 24 horas, 48 horas vuelvan a emitir otra sentencia, ya también alegando que había estado durmiendo 4 o 5 años. No era nuestra culpa, era culpa de los operadores de justicia. Vuelven a sacar la sentencia indicando que existe un cargo de nuevo, y el procedimiento jurídico debería ser que ese expediente retorne a Cochabamba, el juez haga una actualización, notifique a los coactivados, porque no solo es Manfred, no, directamente del Tribunal Supremo envían al Tribunal Electoral, a la Contraloría, indicando hay un auto supremo, cuando eso no es un pliego de cargo. O sea, perdón que un poco les haya explicado esto, sino para demostrar cómo nuevamente la justicia hoy en día está manipulada, ¿no? Obviamente lo ven con terror seguramente a Manfred en su candidatura a la alcaldía, en el respaldo que recibe del pueblo cochabambino después de más de 10 años, cerca de 10 años fuera. Dirían, pues ya no es una amenaza, se han olvidado de Manfred, pero increíble cómo el pueblo, jóvenes, mayores, los respaldan, le piden, además el pueblo le pidió, porque es bueno que Bolivia y Cochabamba sepa, él quería ser candidato a gobernador, pero el pueblo le dijo, la ciudad, tú le debes todo a esta ciudad ha sido abandonada, debe ser candidato a alcalde, te lo exigimos, ya está jugándole, si vas de gobernador no vamos a votar por vos, queremos que en Cochabamba, en nuestra ciudad, vuelva a ser la ciudad de las flores, brille el sol de septiembre. Y él, en ese compromiso solidario que tiene porque ama Cochabamba, pues decide ir a esta candidatura. Y como algún rato que hablábamos con él, decía, ni en mis mejores épocas he sentido tanto respaldo ciudadano, ¿no?,
moros y cristianos. Entonces, eso los ha debido asustar. Entonces se ha manipulado la justicia, es lo que quiero que se entienda, se ha torcido al poder judicial, se ha ordenado al órgano de poder electoral, es decir, manoseándola cuando no existe pliego de cargo, no existe deuda. Han hecho aparecer por ahí que existía una sentencia penal queriendo confundir al ciudadano. Entonces eso es lo que a nosotros nos molesta, pero también decirle que los cochambinos se han dado cuenta y los bolivianos. No es correcto. Yo le hablo al presidente y al vicepresidente, ustedes prometieron algo, mantengan esa imparcialidad. Como Jorge decía, o sea, si un funcionario cometió un delito, de manera independiente que se lo juzgue y se lo castigue. O sea, no se puede entrar a servir para hacer daño a la sociedad, sobre todo nosotros, personas que vivimos acá, tenemos nuestras casas, nuestros hijos estudian en colegios, enterramos a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, ayudamos a cuidar a nuestros padres, etcétera, etcétera. O sea, tenemos raíces, tenemos familia, o sea, no podemos hacerle daño a esta nuestra nación y hacer uso y abuso del poder para beneficiarse por un lado o para satanizar por otro, que es el caso de Manfred que exponía de manera puntual. Yo quiero también recordarle qué pasó con Nemesia Chacollo, qué pasó con las barcazas chinas, qué pasó con tantas denuncias de corrupción que existieron durante 14 años en el gobierno del expresidente Evo Morales. Hoy vemos más bien, como bien Jorge decía, una Nemesia Chacollo empresaria en Santa Cruz, creo que dueña de una cadena, una flotilla de transporte internacional. O sea, ¿de dónde aparecieron tan ricos? Vemos como mucha gente que estuvo en el movimiento al socialismo ahora están como grandes empresarios, inversores en la soya, dueños de hoteles, o sea, y de la noche a la mañana apareció esa riqueza. No, pues fueron funcionarios públicos. Y lo que nosotros queremos es que la justicia sea imparcial, la justicia sea independiente, la justicia no sea ancha para el partido de gobierno y angosta para aquel que piensa diferente, aquel que discierne, aquel que dice lo contrario, si se quiere, ¿no? Y eso nos prometieron estas autoridades actualmente en el gobierno. Nuestro presidente y vicepresidente gozaron del respaldo popular, gozaron de una mayoritaria votación, también fruto de algunos errores del anterior gobierno transitorio, pero esa es la democracia. Y para finalizar, lo que nosotros queremos es que se permita pues una participación democrática, es decir, la libertad y el derecho que tenemos de elegir los ciudadanos, y no se pretende inhabilitar utilizando, reitero, presión sobre órganos de poder del Estado, llámese judicial, electoral, para en cancha, ¿no? O sea, para en mesa, mejor dicho, ganar, anular candidatos con preferencia electoral, sino el ejercicio democrático libre que tiene el pueblo de elegir como soberano en un día de elección, con su votación, a quién quieren de autoridad, a quién no. Esa es la mayor representación que se puede tener hoy en día, y no ese manoseo grosero que ahora se pretende hacer, inhabilitando no solo la candidatura de Manfred, creo que han inhabilitado la candidatura de Doug Weiler, han inhabilitado a Unzueta en el Beni, y tengo entendido que acerca de más de 50 candidatos, o sea, seguramente para tratar de decir que si llueve, llueve para todos y no solo se moja uno, en una jugada estratégica envolvente de las que nos tenían acostumbrados, ¿no? Nosotros pedimos que se respete la voluntad popular, se respete en este caso a Cochabamba, al Alto, al Beni, que han elegido ellos a un ciudadano, quieren votar por él, le den la opción de que sea el ciudadano, el voto y la democracia que elija a quien quieren de autoridad, y no un manoseo de un órgano sobre otro órgano de poder del Estado. Muy bien, le agradecemos a don Mauricio Muñoz. Ahora le damos la palabra a don Fabián Jaksic para que pueda hacer referencia también a este primer punto. Don Fabián Jaksic, ¿qué nos puede mencionar? Bueno, ante todo un saludo acá a José Luis, un saludo a Mauricio, a Jorge, un gusto de compartir este exquisito panel. Siempre primero solidarizarme con la gente que sigue muriendo por el COVID, autoridades, ciudadanos, parientes, amigos, familiares, a todos ellos mi más grande solidaridad. Quiero empezar a describir uno de los casos que es bien emblemático y tomando además como referencia lo que dijo Jorge, muy bien dicho. Somos perseguidos políticos, todos se refugian en el somos perseguidos políticos, porque algo han debido hacer. Entonces quiero partir de esa frase de Jorge para aplicarla a la descripción de por qué el señor César Dochweiler jamás debió haber sido habilitado como candidato. Y este es un ejemplo
de cómo el movimiento al socialismo, con la mayor desfachatez, pone al servicio de un candidato a varias instituciones públicas. Es impresionante lo que ha sucedido con esto. Ni siquiera eso hicieron por Evo Morales. Es una cosa bien rara en el MAS, porque ni siquiera eso hicieron por su presidente. Pero lo hicieron por César Dollweiler. ¿Por qué? Porque creían que el señor Dollweiler les iba a hacer ganar la alcaldía facilito, ¿no? Entonces, claro, apostaron y quebraron, torcieron todas las instituciones a su favor. ¿Dónde empieza la situación? Por eso, de que algo habrá hecho. En enero del 2020 surge una denuncia en contra de quienes manejaban el teleférico en ese momento, denuncia debido a que supuestamente un laboratorio audiovisual ubicado en una de las estaciones del teleférico estaba al servicio de esos guerreros digitales del MAS, es decir, una institución pública, un uso indebido de influencias, uso indebido de bienes del Estado para una práctica perversa como son estas guerras digitales. El teleférico estaba al servicio de eso. Esa fue la denuncia. ¿Qué pasó luego de ello? El señor Dollweiler se va de vacaciones, desaparece del país, algo habrá hecho, yo tomo en cuenta lo que dice Jorge, y desde ese momento desapareció. Y claro, imputaron algunos ejecutivos, creo, del teleférico. Pero a partir de eso, de la manera más rara, el señor Dollweiler aparece ahora de candidato, ¿y qué es lo que hace? Primero, el MAS lo que le arma son, primero, esta cautela constitucional, utiliza a su Tribunal Constitucional Plurinacional, y esto es lo grave, como el MAS, cuando lo necesita y cuando quiere destrozar a alguien, utiliza también, pero cuando quiere beneficiar a alguien, hace lo propio, tuerce la justicia. ¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional? Hicieron fallar, como muchos fallos de los tribunales constitucionales aberrantes, fallaron de que la inhabilitación por ausencia del requisito de domicilio permanente por 2 años no se aplicaría en aquellos casos que acrediten condición de asilados, refugiados o perseguidos políticos. Lindo, una declaración, pero además esa acreditación, se inventan los del Tribunal Constitucional, puede ser hecha por cualquier instancia nacional o internacional, por si acaso pusieron internacional. Y la única entidad que te puede acreditar si alguien es refugiado es la ACNUR, ¿verdad? Pero aquí le pusieron también instancia nacional. Perfecto. Entonces se lo elaboran para un candidato, para habilitarlo a la mala, elaboran un auto de esta naturaleza del Tribunal Constitucional, habilitan esta protección del Tribunal Constitucional, ¿y qué es lo que activan? Empiezan a certificar certificados truchos de la Defensora del Pueblo, perdón, no es Defensora del Pueblo, discúlpenme, es Defensora del MAS. La Defensora del MAS se inventa un certificado donde le acredita su situación de refugiado político aparentemente. Luego recurre a la Comisión de Justicia del MAS, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo mismo. Se ocurre un certificado otra vez trucho, acreditando aparentemente esa su supuesta condición de refugiado político. ¿Qué es lo que ha determinado el Tribunal Supremo Electoral? Y esto es lo que me apena. El Tribunal Supremo Electoral jamás debió haber habilitado a este ciudadano porque no cumplía el requisito básico, como lo hizo con Evo Morales, y lo hizo bien. Pero con Dollweiler no sé qué pasó, porque ¿qué habrá considerado? O el trucho documento del Tribunal de la Defensora del MAS, o el trucho certificado de la Comisión de Justicia, o este auto constitucional del Tribunal. Cualquiera de esas consideraciones, el Tribunal Supremo Electoral nos mostró que no es un órgano del Estado independiente y separado, porque si fuera así, inmediatamente debió haber aplicado la norma y debió haber no habilitado al señor Dollweiler. Quien hoy día debería estar inhabilitado, por supuesto, dada esta habilitación dolosa del señor Dollweiler, es este candidato, por esta situación. ¿En qué quedó esta investigación? Nadie sabe. La investigación, la denuncia sobre, no solamente sobre precios, sino sobre usos del teleférico para otro tipo de situaciones. ¿En qué quedó todo eso? En la impunidad, ¿no? Porque además lo vuelven y han inventado toda una tramoya de volverlo refugiado político. Y don César Dollweiler declara de que no podemos utilizar la justicia para eliminar a contrincantes políticos. Sale que de manera más cínica, cuando él es el que se beneficia para toda una supuesta persecución, y por eso recuerdo lo que dice Jorge.
mucha gente que algo han debido hacer se refugian otra vez como perseguidos políticos. Y este fue el tema, claro, con esta intención del MAS de creer que con este candidato iban a arrasar en el municipio de La Paz, y parece que va a ser todo lo contrario, porque no va a alcanzar ni siquiera el voto duro por todo lo que se percibe en el municipio de La Paz. Este es una muestra clara, Jorge, lamentablemente, de que el MAS sigue utilizando el resorte de la justicia para beneficiar a quienes quiere beneficiar de manera torcida, o perjudicar a quienes quiere perjudicar. Es decir, utilizar de manera perversa a los órganos del Estado, a instituciones del Estado, como la Defensora del MAS o como la Asamblea Legislativa Plurinacional, que obedecen ciegamente a instrucciones y a intereses político-partidarios. Y esto es muy grave. Estas instituciones, que se supone son separadas, son instituciones serias, como la Asamblea Legislativa, como el Tribunal Constitucional Plurinacional o como la Defensoría del Pueblo, que debería respetarse, todas están subordinadas a instrucciones político-partidarias. Pensábamos que había sido superado esto en los últimos 10 años, pero no. Actualmente se sigue instrumentando todo esto, y sería una pena, Jorge, que en los próximos 5 años que tengamos de gestión del señor Arce se siga instrumentando de la manera más perversa, haciéndole daño a la institucionalidad democrática del país. Esto no podemos seguir permitiendo, no podemos seguir que se utilice la justicia para dañar a unos, beneficiar a otros solo por el interés político del momento, por un interés electoral, ya sea para descalificar, de sacarlo de la carrera a quien creen que no debería estar y que pueden, porque van a perder la elección si ese candidato va a estar ahí, y mejor le ganamos en la mesa para curarnos en sano, o definitivamente torcer la justicia para habilitar de manera irregular a candidatos que suponían que podían ser una alternativa para el movimiento al socialismo. Esto es lo que lamentablemente se sigue manejando, Jorge. Esta instrumentación de la justicia tiene que acabar. Ahí debería haber un consenso, ¿verdad?, de que respetemos. ¿Dónde está la reforma judicial que prometió este ministro de Justicia, este señor Lima, que parecía bien intencionado, ¿no? Me gustó desde el comienzo, empezó a perseguir a los magistrados magistrados que juzgan a los jueces, los quiso someter a juicio de responsabilidades, dijo que iba a luchar contra la corrupción en el Poder Judicial, dijo que iba a activarse una reforma constitucional. Nada de eso fue posible. No hay tal reforma de la justicia. Mientras no haga reforma de la justicia, Jorge, mientras no hagamos un esfuerzo nacional de separar la justicia del órgano ejecutivo del poder de turno, seguiremos viviendo estas situaciones de torcer la justicia para beneficiar políticamente a unos o perjudicar políticamente a otros. Muy bien, le agradecemos a don Fabián Jaksic. Vamos a realizar una segunda ronda de manera muy breve para establecer algunas puntualizaciones que seguramente la tienen nuestros amables invitados, que han podido percibirse además en esta primera ronda de intervención de los invitados, reiteramos, de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. De manera breve, con sus puntualizaciones, apuntes sobre el mismo tema, don Jorge Silva. Sí, yo comparto la crítica y la preocupación que se plantea en esta mesa, ¿no? Que esto no es nuevo, lamentablemente no es nuevo, y esto se ha cuestionado antes, se ha cuestionado ahora, y ojalá que no se cuestione en el futuro. Es decir, no se puede instrumentalizar a la justicia para fines políticos, ¿no? Para fines de inhabilitar a un político, descalificarlo o simplemente sacarlo de cualquier contienda electoral. Son lamentablemente bastantes hechos que se han dado en el país con este tema. Te reitero, antes y todavía esperemos que en el futuro no se utilice a la justicia. Pero también nos sorprende, Fabián, el accionar de la justicia, ¿no? Que fácilmente se somete a un cambio de gobierno, ¿no? Fácilmente cambian de camiseta y de pronto un día están con los que están en el poder y al día siguiente cambian con los otros que han entrado al poder
y empiezan a perseguir, empiezan a armar procesos, empiezan a detener a la gente, iniciar persecución contra los políticos que en un momento fueron del oficialismo y después pasaron a la oposición. Ahí plenamente de acuerdo, es decir, tenemos que, y la intención del Ministerio de Justicia a la cabeza de Iván Lima como ministro todavía está vigente, ¿no? De llevar adelante esta reforma judicial y cambiar. Uno de los propósitos del presidente Luis Arce es justamente cómo hacemos para lograr ese objetivo, despolitizar a la justicia, hacer que la justicia sea realmente independiente y sea el fin de toda la población boliviana, que toda la población boliviana pueda acceder a la justicia y que lógicamente existan estos cambios estructurales que son muy complejos, que son muy difíciles, porque cuando tú tocas, Fabián, un interés para generar un cambio, inmediatamente estás metiendo el dedo a la llaga y saltan las reacciones de todo lado, ¿no? Unos para obstaculizar, otros para boicotear, otros para decirte que te apoyan, pero en realidad no te apoyan, es decir, hay todo tipo de intereses cuando se trata de tocar este tema tan sensible como es el tema de la administración de justicia. Por cierto, no son todos los administradores de justicia que están en esa bolsa. Hay jueces, hay fiscales, hay investigadores, hay abogados que son notorios, notables, rescatables, que creo que podrían aportar mucho para este cambio del diseño institucional de la justicia boliviana, que lamentablemente genera bastante preocupación y lógicamente está en permanente interpelación cuando se toca estos casos. Durante el gobierno de facto de la señora Áñez, por ejemplo, esta actitud fue tan notoria que se armaron procesos para todos los que podían. Y también hubo, la población conoce, estaba fresca ese tema, hubo gente que fue perseguida, que fue detenida indebidamente, que le armaron procesos y sacaron o terminaron los procesos que estaban pendientes contra políticos que tenían juicios y que tenían sentencias. Es decir, hubo ahí un manoseo tremendo sobre el tema de la administración de justicia. Y en el caso específico de César Dogbailer, fue el propio Ministerio Público, ¿no?, que admite una denuncia y que después lo rechaza. Yo voy a leer textualmente la resolución del representante del Ministerio Público que dispone el rechazo de la denuncia formulada por Andrei Jorge Bonadona Quiroga, gerente ejecutivo de la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico, contra César Luis Dogbailer Suárez por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, concusión, extorsión, tipificados en los etcétera. Es decir, toda aquella denuncia, aquel proceso que se había armado contra César Dogbailer y admitida por el Ministerio Público, luego el propio Ministerio Público, luego de evidenciar que no había las pruebas suficientes, ¿no?, rechaza esa denuncia. Entonces, yo vuelvo al principio de mi primera intervención. Cuando nos conviene, decimos que la justicia se ha hecho justicia, o que la justicia es justa, y embanderamos las resoluciones de la justicia. Pero cuando nos perjudica, decimos que la justicia está vendida, que está al servicio del gobierno, del poder, etcétera. ¿Sí? Para evitar eso, Fabián, creo que va a ser importante esta transformación de justicia y sacar a la justicia verdaderamente del poder político. Cortar el dedo político del padrino, del compadre, para nombrar magistrados, vocales, fiscales, y hacer que la justicia sea realmente independiente, que esté apartada del poder político, porque eso contamina, eso hace daño. Yo en eso plenamente de acuerdo, Fabián. Mientras la política
o la justicia esté contaminada con la política no va a ser nunca pura. La política va a estar siempre manchada, distorsionada. ¿Por qué? Porque va a tener un brazo opresor que a cambio de gobierno va a activar estos mecanismos y va a aniquilar civilmente a el político opositor, armando procesos, persiguiendo, metiendo a la cárcel, etcétera, que es lo que ha ocurrido históricamente en el país. Y casos tenemos, Fabián, para contar a la población a docenas de lo que ha ocurrido, no ahora, sino durante toda la vida, yo diría, republicana de nuestro país, cómo se ha instrumentalizado la administración de la justicia a favor de la política, que ese es un tema que lamentablemente está vigente y que uno de los propósitos que tiene nuestro gobierno es justamente meter el dedo a la llaga y limpiar esa pus, esa sarna que tenemos en la justicia y poder tener una justicia al alcance de la población. Por una parte. Por otra parte, uno no entiende, Fabián, por qué varios candidatos que tienen cola de paja están de candidatos, ¿no? Y uno puede, de acuerdo al ente que quiera mirar, va a querer defender y va a querer acusar a los otros, y eso tampoco le hace bien a la democracia. En todo caso, es la población, Fabián, que tendrá que decidir el 7 de marzo en función no solamente a lo que prometen los políticos, porque son expertos en el paquerillo, bien capos son en campaña, te ofrecen el cielo y la tierra, te dicen que van a hacer todo y al final no hacen nada, ¿no? Pero felizmente, Fabián, la población nos conoce, a cada uno de los que estamos en política, y bueno, con su voto definirá, porque es el pueblo el último juez que con su decisión soberana marcará pues las próximas elecciones subnacionales. Y nosotros que estamos en la arena, Fabián, es que deberíamos dejar de distraernos con estos casos específicos y más bien generar estos espacios de debate para una verdadera transformación de la justicia y un verdadero ejercicio de la política en el Estado, que lamentablemente no hay. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva, estableciendo algunas puntualizaciones respecto al primer punto. Le damos la palabra a don Mauricio Muñoz para que haga lo mismo, de manera breve, algunas puntualizaciones, ratificar algunos argumentos y quizá corregir algunos de ellos también. Adelante, don Mauricio Muñoz. Sí, así es, comparto plenamente las alocuciones de nuestros compañeros acá en este diálogo sincero que hacemos ante el pueblo boliviano. Muy de acuerdo, ¿no? Una justicia imparcial, una justicia independiente, una justicia democrática es el sueño, yo creo, de todos los bolivianos, ¿no? Después de, sobre todo, de lo que se ha vivido, de lo que se está viviendo, ¿no? Nos parece demasiado grotesco como prácticamente 9 días de las elecciones vemos alocuciones tan duras y rescato las palabras de que debe ser el soberano, de que debe ser el pueblo el que elija a quien quiere de autoridad. Si existe algún trámite jurídico debería pues haberse ventilado antes o después de las elecciones, pero nos parece tan abusivo que torciendo, manipulando, intimidando al órgano judicial, al órgano electoral, se pretendan inhabilitar candidaturas, porque esto le haría un daño, yo creo, mortal a la democracia, ¿no? Le haría un daño, pero irreversible, considero, a este gobierno que no está ni cumpliendo, creo, los 3-4 meses de gestión, y se ve miscuido, ¿no?, en este tipo de actitudes. Siempre en el afán informativo, porque esto es de coyuntura, ¿no? Yo hace rato hacía una locución que en menos de 24 horas en el Tribunal Supremo de Justicia se ha dictado un nuevo auto supremo de más de 30-40 hojas, han empezado a las 8 de la mañana, a las 9 ya estaba notificado, leo y sacramentado, cuando existen pues plazos, procedimientos, hay que registrar, y para un ser humano, digamos un ciudadano común y corriente, un trámite de este tipo duraría pues una semana
semana, 2 semanas, 3 semanas mínimamente un nuevo auto supremo tardaría en el cumplimiento también a la sentencia constitucional, porque este nuevo auto supremo que le han endilgado a Manfred para pretender inhabilitarlo, reitero, en menos de 24 horas oleado y sacramentado, remitido, queriendo ser ya ejecutoriado, demuestra claramente que nuevamente el poder político está metiendo sus manos, y lo digo así con mucha rabia, ¿no? Manos cochinas en el órgano judicial, ¿no? Porque le están haciendo un daño a la democracia, le están haciendo un daño a la credibilidad de este gobierno, que recién ha tomado, si se quiere así, el mando de la nación, le están haciendo un daño irreversible a la credibilidad y de la independencia del órgano judicial, órgano electoral, pero en un manoseo grosero, ¿no? que vemos y que debe quedar plena constancia, ¿no? Muy aparte a ambos de nuestros compañeros acá presentes, de decirles que si bien se manejó la justicia mal en un determinado momento, antes fue peor, siembra de delitos, vemos como ahora, por ejemplo, porque nos parece tan abusivo, se pretende, ya se ha consumado un pago, ¿no? Porque justamente la alianza Súmate, los concejales, candidatos, militantes y demás, les recomendaron a Manfred en su momento, ante la amenaza, ¿no? La amenaza que estaba ahí sobre esta candidatura, ya se veía esa injerencia del órgano ejecutivo sobre el órgano judicial, electoral, el manoseo que se pretendía hacer, la cancelación total de una deuda injusta por una supuesta compra de 6 movilidades, o sea, todo nace mal, o sea, nace chueco, nace torcido. La primera sentencia dice debe pagar el valor de los autos, y encima los autos se quedan en poder de la gobernación los ha usado por más de 10 años, los ha chocado funcionarios en estado de ebriedad, le han prestado una de las movilidades a la novia de Evo con chofer, o sea, ese tipo de abusos, ¿no? En eso debería estar la justicia, en preguntarle a la gobernación qué pasó, quién le dio el auto, cómo tenía un chofer, cómo tenían gasolina, qué pasó con el secretario general que está en la prensa en estado de ebriedad, lo metió a un barranco, una de las movilidades, supuestamente que ahora, Manfred Reyes Villa injustamente, y obviamente los otros coactivados, la militancia, los candidatos han pagado para evitar este manoseo político, para que no haya la excusa de que, no, deuda pendiente de pago, y obviamente bajo ese argumento, nuevamente quebrar el Estado de Derecho y sobre todo la libertad que tiene el ciudadano de elegir a su autoridad. Considero que estoy plenamente de acuerdo en que debe haber un cambio profundo, debería hacerse una independencia absoluta de este poder, buscar un mecanismo de selección. Hemos visto que el proceso de selección a través de voto no ha funcionado, es más, digamos, la población no lo ha aceptado porque nunca la votación ha superado el 10% del electorado, o sea, no tiene ningún tipo de representación o legitimidad, etcétera, pero algo hay que hacer y alertar, ¿no? Yo quiero alertar a través de este medio que no se puede hacer lo que se está pretendiendo hacer, inhabilitar candidaturas a 8 días utilizando el órgano judicial, sobre todo candidaturas ganadoras o que gozan de la preferencia electoral en un respectivo territorio. No se puede abusar de esta manera, no se puede torcer la justicia. Yo pongo como ejemplo, esta mañana se ha presentado en el Tribunal Supremo Electoral, si se quiere de manera formal, todos los pagos realizados sobre el monto total de ese ilegal pliego de cargo, de ese ilegal monto que se le pretende cobrar a Manfred y otros coactivados, cuando el día de ayer, por ejemplo, se hizo conocer a través de manera virtual un mecanismo de comunicación que hay entre el Tribunal Supremo Electoral y obviamente las distintas alianzas o partidos políticos que tercian, pero en su resolución de inhabilitación no se nos hizo conocer de manera formal, o sea, había que llevarles en bandeja de plata, de oro, no sé. Entonces esta mañana se ha cumplido con el requisito, o sea, se les dice, se ha pagado, se les avisó, se les indicó, pero aún así vemos como la orden del ministro prima, ¿no? Deben inhabilitarlo a Manfred, deben inhabilitar a Eva Copa, a Unzueta del Beni, por no hablar de una sola persona, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos molesta, y eso es lo que advertimos. Puede haber un daño irreversible a la democracia, a la independencia, a la credibilidad del órgano judicial, del órgano electoral, pero sobre todo a la capacidad que tiene el ciudadano boliviano de votar y elegir libremente. En Cochabamba la gente se ha levantado, se ha molestado, han empezado piquetes de huelga de hambre porque no les parece justo este hecho. Imagínense si le atacan a Eva Copa, lo atacan a Unzueta del Beni o algún otro candidato, puede haber
una desestabilización democrática, pero sin precedentes en el país. No nos olvidemos que hace poco, ni un poco más de un año, que vivimos una convulsión terrible que terminó con la fuga de Evo Morales y algunos de sus ministros y demás, porque el pueblo se cansó del abuso, del atropello, de este tipo de injerencia, y estamos queriendo repetir en el cortísimo plazo, pero considero también que el pueblo boliviano va a saber en las urnas dar un voto castigo. Esto no se va a quedar así. Si es que ellos consuman, violentan la democracia y el Estado de Derecho, con seguridad el pueblo ya ha madurado, el pueblo boliviano es sabio. Yo en Cochabamba le digo, la gente está tan molesta que la misma militancia del MAS se está pasando a la alianza Súmate a expresar su apoyo y respaldo ante esta injusticia, y que están pensando hasta dar en votos castigo para la gobernación y para los otros municipios. Cuidado, sea un arma de doble filo. Lo que nosotros advertimos es eso. Pedimos, reitero, al actual presidente y vicepresidente que hagan justicia, cumplan su palabra, sean imparciales, gobiernen el país y dejen que el pueblo elija democráticamente a quien quiere de autoridad por encima de cualquier otra situación. Muy bien, para finalizar este primer punto, don Fabián Jacks, ¿qué consideraciones adicionales? Sí, bueno, cuando se interfiere en mecanismos democráticos donde todos creemos de que es la voluntad popular la que debe definir quién debe ser una autoridad electa, ya se empieza a distorsionar todo. Y aquí hay un llamado de atención al presidente Luis Arce Catacora. No es posible que un presidente, Evo lo hacía porque, bueno, así era su estilo, ¿no? Y Luis Arce está replicando, ¿no?, con creces lo que hacía Evo Morales. ¿Qué es lo que decía don Luis Arce Catacora? No vamos a trabajar con ningún alcalde ni gobernador que no sea del MAS. ¿Quién es el presidente para decidir con quién tiene que trabajar o con quién no? Él es presidente de todos los bolivianos. Él tiene la obligación de trabajar con un alcalde azul, negro, rojo, amarillo, rosado, quien defina la voluntad popular. Creo que no le han enseñado a don Luis Arce Catacora lo que es la democracia. Y es grave que un presidente ignore que lo básico de la democracia es que la gente se elegirá a un alcalde, a un gobernador del color que le plazca. Esa es la voluntad popular. Y el presidente no puede estar amenazando de una manera grosera, además, de decir de que no va a haber obras, ¿no?, si no es un alcalde del MAS, que no podemos trabajar con un alcalde o un gobernador que no sea del MAS. Eso realmente te da un talante del diseño de la mente que nos está gobernando hoy día, ¿no? Esa incapacidad que tienen de reconocer al diferente. El problema del MAS es que siguen con el viejo esquema de amigo-enemigo. Y mientras sigan así, mientras sigan considerando a los rivales electorales o políticos de enemigos, claro, entonces, si sale Eva Copa de alcaldesa del Alto, no le vamos a dar un solo proyecto, ¿no? O si sale este otro, cuídense porque no les vamos a beneficiar. O sea, realmente este manejo desde el palacio, desde el presidente, marca la poca cultura democrática que está demostrando el presidente. Desde el presidente tiene que demostrar, él no debería meterse en las elecciones subnacionales, él debería estar gobernando, trayendo más vacunas, por lo menos en temas electorales ha sido un estímulo para que traigan 500,000 vacunas. ¡Qué bien! Ojalá se posterguen las elecciones un mes y así van a llegar 2 millones de vacunas, porque va a haber un uso electoral de las vacunas. Bueno, por lo menos por ese hecho se han apurado en traer 500,000 vacunas y lo han tratado de utilizar electoralmente, pero la gente ya no es tonta, pues, ¿no? La gente ya ha madurado, la gente ya conoce quiénes son los papacos y quiénes no, y quienes los quieren engañar con regalitos o con amenazas de este tipo. Es una pena lo que hemos vivido en este proceso electoral, con amenazas, utilizando la justicia. Me queda bien claro que no necesitamos un Ministerio de la Justicia. Y ahí creo que se equivocó el MAS, ¿no? Creo que ha sido un mal diseño, Jorge, ¿no? No necesitamos un Ministerio de Justicia que esté amenazando permanentemente a los otros órganos del Estado. Lo hizo lamentablemente el señor Lima, al pronunciarse de que deben inhabilitar a un candidato. Esa no es la función del ministro de Justicia. Por tanto,
no necesitamos un Ministerio de Justicia, lo que necesitamos, lo digo una vez más, una justicia independiente, separada de los órganos, de los otros órganos del Estado, que no tenga ningún tipo de injerencia del político de turno o de tanto el órgano judicial como el Tribunal Constitucional. Ese es el gran desafío, Jorge, porque definitivamente la justicia interfiere en todo, interfiere en la democracia, interfiere en nuestras libertades democráticas. Es un riesgo para el futuro de la democracia tener jueces, tener magistrados, tener fiscales, porque también el Ministerio Público está contaminado. Tener todo ese aparato en manos de un partido político y que todo se someta a intereses político-partidarios es el peor riesgo, el mayor riesgo que se tiene hoy en la democracia. Por tanto, coincidimos, hay que hacer todo para que sea la voluntad popular que libremente se exprese en la urna, sin presiones, sin manipulaciones de ningún tipo. Para eso estamos haciendo democracia, porque si no, alguien lo decía, alguno de los abogados lo decía hace unos días atrás, entonces mejor que designe nomás alcaldes y gobernadores el presidente. ¿Por qué vamos a gastarnos tanta plata en democracia si él quiere coordinar con un alcalde del MAS, que él nomás ya designe? ¿Para qué estamos haciendo elecciones si no se va a respetar la voluntad popular? Si se va a hacer todo para sacar a candidatos que no le gusta al presidente o no le gusta al MAS. Esa es una pena, la señal que se está dando. Estamos a 8 días de las próximas elecciones subnacionales. Dejemos realmente de manipular estos últimos días que quedan y claro, dejemos que la voluntad ciudadana realmente se exprese en las urnas con quienes van a ser alcaldes, quienes van a ser gobernadores, sean del partido que sean. El presidente tendrá que nomás trabajar con las autoridades que elija la comunidad. Muy bien, le agradecemos a don Fabián Jaksic también, cerrando este primer punto de diálogo en Panamericana. Nos vamos al segundo, que tiene que ver con un tema también de suma importancia para el país. Se tiene que hacer referencia al tema de la salud. Esto a propósito del conflicto médico que se viene registrando en todo el territorio boliviano y el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. En los pasados días ya se ha evidenciado, por ejemplo, la llegada de 500,000 dosis de la vacuna china Sinopharm, según los reportes que se han ido brindando en los últimos días a través de los portales de información del Ministerio de Salud. También se está avanzando de manera importante en torno al tema de el proceso de vacunación masiva, que eso se esperaba, y hasta el momento hay una situación bastante compleja en nuestro país a propósito de la salud, con este conflicto médico por un lado y también lo que está ocurriendo con esta decisión de avanzar rápidamente con la vacunación y en esta lucha en la que todos debieran estar unidos. Se ha manifestado, ¿no? Distintos niveles de gobierno, desde el gobierno central, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. ¿Qué dice usted sobre este segundo punto, don Jorge Silva? Bueno, primero, antes de entrar a este segundo punto, por la importancia y por el énfasis que ha puesto Fabián y también Mauricio, no puedo dejar pasar de aclarar a la población estos 13 temas que se han puesto en mesa. Primero, lo dice Fabián y yo comparto, es decir, y yo también me pregunto, es decir, ¿cómo Arias va a ser candidato? O cómo Camacho va a ser candidato si son dos personas que han estado comprometidas con el golpe de Estado que hemos vivido hace un año y que tienen detrás varias denuncias también que habrá que investigar y habrá que determinar si son ciertas o no. Entonces yo también me cuestiono y digo, ¿por qué el señor Arias, Iván Arias, está de candidato? ¿Por qué la población puede permitir este tipo de candidaturas con gente que tiene cuentas todavía que rendir a la justicia y al pueblo boliviano? O lo propio el señor Camacho, o Manfred, ¿no? Que estaba 10 años fuera del país, que votaba en Tiquipaya, o creo que vivía en Tiquipaya, y de pronto aparece como candidato por Cercado Cochabamba. Sí, ¿cómo hacen para que tantas denuncias de corrupción, de nepotismo, etcétera, queden en el camino y se habiliten tranquilamente como candidatos y aparezcan como angelitos que nunca han hecho nada en su vida y cuestionen a la justicia, cuestionen al gobierno
se muestren como defensores, decía, de los derechos humanos, como defensores de la democracia, etcétera, cuando tienen una larga cola paja que no la han cortado y que no han rendido cuentas, ¿no? De lo que yo sé, César Doppweiler, por sus propias declaraciones, salió de vacación del país y ya no pudo volver porque había una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público y que la misma, reitero, de acuerdo a la lectura que he dado, después fue rechazada. Ese es un primer punto, que habrá que dejar a la población el análisis y la decisión segunda. El segundo punto hacía énfasis Fabián respecto a la declaración que hizo Iván Lima, el ministro de Justicia. Y él lo hace en un contexto diferente al de hoy día, ¿no? Él dice, si se tiene que aplicar la ley, el señor Manfred Reyes no debería ser candidato porque le debe 2.3 millones de bolivianos al Estado. Y por lo tanto, hay una resolución judicial que lo inhabilita. Y en la aplicación estricta de la norma, él no debería ser candidato. Después ya aparece don Manfred Reyes Villa pagando el 50%, pidiendo el saldo pagar a cuotas, y ahora parece que ya ha pagado el otro 50% y presenta un recurso de reconsideración de la resolución que ha emitido el Tribunal Electoral, y bueno, todavía queda pendiente las acciones constitucionales que él puede activar para poder habilitarse. Entonces, Iván Lima, como ministro, lo que hace es simplemente señalar y decir qué es lo que la norma en ese momento establecía como requisitos para habilitar a los candidatos. Y reitero, él señalaba de que no debería Iván Lima o Manfred Reyes Villa ser candidato, que el órgano electoral debería inhabilitarlo porque el señor Manfred Reyes Villa tenía una deuda con el Estado de más de 2.300.000 bolivianos por la compra irregular de vehículos cuando él era prefecto del departamento de Cochabamba. Y finalmente el tercer punto que han puesto en mesa es referente a Luis Arce y a las declaraciones que hizo en un sentido de amenaza, cuando lo único que hace Luis Arce, presidente de nuestro país, es reflejar lo que realmente ocurre en el contexto político boliviano y que es lamentable, ¿no? Camacho ya dijo de que él va a ganar la gobernación para desestabilizar al gobierno, y lo dijo públicamente. Y sabemos pues cuál ha sido el comportamiento y la actitud de los políticos de la oposición en función de gobierno, ya sean como gobernadores o como alcaldes. No trabajan precisamente para atender y satisfacer las demandas de la población. Trabajan bajo un proyecto político de tumbar al MAS, de tumbar al Evo en los 14 años, y ese es un trabajo político que sabemos y los conocemos cómo realizan sus contactos, sus estrategias, sus actividades dirigidas a un objetivo político. Ellos quieren, y están en su legítimo derecho, de articularse para el 2025. O sea, la lucha por el poder está vigente y lo va a estar en los próximos 5 años y es parte de la democracia, entiendo perfectamente. Pero, reitero, la clase política opositora no precisamente llega al poder para atender las demandas del pueblo, sino atender sus propias proyecciones y ambiciones y objetivos políticos, y están en su legítimo derecho. Por lo tanto, no van a coordinar, no quieren coordinar con el gobierno, lo hacen en función a sus cálculos políticos. Así lo ha hecho el señor Rubén Costas, así lo ha hecho varias autoridades del ámbito municipal y departamental. Entonces es muy difícil coordinar con políticos de la oposición, porque ellos tienen otro tipo de interés que está por encima del interés de la población, y por eso lo que dice el presidente es de que no vamos a poder coordinar o no vamos a poder trabajar con políticos de la derecha o los políticos neoliberales. Eso es en función a la experiencia que hemos vivido lamentablemente durante los 14 años de la primera etapa del proceso de cambio, y casos tenemos para contarles a la población. Bueno, entrando gracias por permitirme puntualizar esos 3 temas que me parecía necesario aclarar. Respecto al tema de la salud, ¿no?, que también es un tema que ha estado cuestionado por el sector político opositor, es decir, se opone
a implementar las vacunas, aparecen con ciertas declaraciones, en primera instancia han tratado de generar miedo en la población, indicando que no eran las vacunas que inmunizaban, sino que tenían consecuencias y fatales y que no eran las que debería llegar, sino y una serie de temas que han planteado en la mesa tratando de deslegitimar esta importante atención por parte del gobierno a la población. Y están todavía en esa línea de conspirar, y ahí está un paro de un sector de médicos que responden políticamente ya a la oposición, lo han hecho antes, lo han hecho recientemente durante el golpe, y lo van a seguir haciendo, ¿no? Cuando la población lo que está demandando es una atención integral a este problema que lamentablemente golpea a cualquiera. Acaba de fallecer un viceministro de lucha contra el contrabando, producto del COVID. Falleció hace unos días profesionales del ámbito médico. Es decir, el COVID no mira colores políticos, no mira ideología. Es una enfermedad que puede darle a cualquiera de nosotros que estamos acá o que nos están escuchando. No sabemos en qué lugar nos contagiamos, ni cómo, ni cuándo. Y bueno, hay gente que desafía el contagio. Ahí están las manifestaciones, las caravanas, la campaña política de un lado y de otro lado. También hay reuniones sociales donde la pazillada, la cervecita, la música, y después ahí están las consecuencias con el contagio. Entonces, frente a esa realidad, porque es una realidad la que estamos viviendo, tenemos que adoptar medidas, tenemos que adoptar políticas que nos permitan enfrentar este problema que está atravesando la población y que golpea fuertemente, especialmente a los más pobres. Porque la gente adinerada, que también ha perdido la vida, porque aquí, como decía, el COVID no mira ricos ni pobres, hay muchas personas con bastante dinero que han perdido la vida, como también pobres. La gente que no tiene recursos económicos tiene que recurrir a la medicina tradicional, ¿no? Frente a otros compañeros bolivianos que pueden ir a una clínica o pueden tener un tratamiento especial. Pero a ninguno de los dos el COVID, igual nomás si tiene que liquidarlo, los ha liquidado. Hemos perdido muchos bolivianos y bolivianas patriotas de todos los sectores sociales. Entonces, en el marco de ese contexto es que el presidente aprueba la ley de emergencia sanitaria, que es parte de la política de protección a la población. El objeto de esta ley es la salud pública de la población boliviana, indistintamente del color, de la afinidad, de la ideología política. La salud pública, la vida, la precaución, las medidas preventivas para evitar que esta pandemia, este COVID, siga causando dolor a la gente. Yo he visto en estos 100 días en el gobierno bastante sufrimiento que está causando en las familias bolivianas. La pérdida de un ser querido. En una semana, en 2, en 3 días se van las personas, y pese al esfuerzo que están realizando. Y frente a eso, hay pues algunas personas, no todos, pero que aprovechan el pánico, aprovechan el dolor, y ahí han aparecido precios exorbitantes a los médicos, a los medicamentos, a los servicios de salud, negocios en las funerarias, etcétera, que ameritaba una norma que pueda ordenar y que pueda activar los diferentes estamentos del Estado para que alcaldes, gobernadores y el nivel central puedan cesar filas y puedan activar sus mecanismos de protección, de prevención y la disponibilidad de los recursos económicos para enfrentar esta pandemia. No es entendible quizás este propósito que tiene el gobierno, y lógicamente surgen las críticas, las observaciones, las obstaculizaciones y el por qué y el que no me han preguntado, y por eso voy a hacer bloqueo, voy a parar porque es un atentado contra mi trabajo, contra mi interés, contra mi sector, cuando el tema de la pandemia está pues por encima del interés del mí, está privilegiando el interés de la comunidad, de la población. Habrá espacios y habrá escenarios donde se puedan discutir y se puedan seguir debatiendo estos temas que vienen arrastrando el sector médico, el sector de los trabajadores de salud, pero que no es este el momento para ponerlo como condición para ser parte de esta lucha.
Es el único país en el mundo donde un sector tan importante como son los médicos hoy estén en paro en plena pandemia. Cuando la gente está muriendo con la pandemia, de pronto los que tienen que atender, los que juraron para defender la vida, la salud de la gente, hoy están en paro. ¿Por qué? Porque están anteponiendo sus intereses sectoriales, personales, empresariales, por encima del dolor de la gente. Entonces, eso tenemos que entender. Nada es perfecto, seguramente la ley tendrá varios artículos o varias partes que es cuestionable. Abriremos pues los espacios para debatir, para buscar consensos, pero por encima de esas observaciones que pueden ser muy legítimas y muy ciertas, creo que deberíamos privilegiar la salud de la gente, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros mismos, de nuestros hijos, que estamos en riesgo, reitero, de contagiarnos y morirnos, mientras nos estamos peleando porque a mí no me han preguntado, o porque a mí no me dejan, o porque afecta mi interés laboral o mi interés económico, cuando hay gente que se está muriendo y que necesita de nuestro auxilio, de nuestro trabajo, de nuestra atención. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva en este segundo punto de diálogo en Panamericana, aunque hizo también acápite brevemente al primer punto. Su turno, don Mauricio Muñoz. ¿Qué criterio hay sobre este tema de la salud? ¿Cómo se está observando este conflicto médico y la decisión de las autoridades de encarar rápidamente, dicen ellos, este proceso de vacunación masiva contra el COVID-19? Adelante. Bueno, antes, al igual que Jorge, pues como había alguna alusión poco directa, yo solo recordarle a él que en el caso específico de Manfred Reyes Villa, lo que hizo el gobierno además fue sembrarle delitos, sembrarle mentiras, manipular la justicia para tratar de desprestigiar eso que él se había ganado con tantos años de servicio público a la sociedad. No olvidemos que él fue 4 veces alcalde electo de Cochabamba, primer prefecto electo del departamento por voto popular, fue 2 veces candidato a la presidencia, siempre fue respetuoso de los resultados, pero al mismo tiempo siempre fue pues, una amenaza latente, una amenaza dura al movimiento al socialismo, y que ahora vemos nuevamente cómo se despiertan esos temores o terrores, como yo digo, de solo pensar que Manfred nuevamente esté pues en la palestra política, la ciudadanía vea esa capacidad de trabajo, de servicio, esa transparencia que siempre caracterizaron todas sus gestiones de gobierno, ¿no? En ningún momento se puede aceptar, digamos, que esa justicia manipulada, esa siembra de delitos pueda ser considerada como deudas pendientes con el Estado. Gracias a Dios los bolivianos saben todo. Este caso específico de los autos, reitero, el solo hecho de decir que los autos siguen ahí, que los han usado, si hubiera sido una cosa mal comprada, nunca se lo hubiera usado, nunca le hubieran prestado con chofer para que la manejen a la novia de Evo, nunca se hubieran ido a volcar en el Chapare, digamos, los funcionarios masistas manejando en estado de ebriedad. O sea, esa es la realidad, esa justicia que lo único que se ocupó fue de sembrar delitos a aquel opositor que podía hacerle sombra o que podía hacerle daño, ¿no? Y ahora ratificamos nuestra posición nuevamente, esa justicia y ese órgano de poder legislativo que ha sacado amnistías para aquellos que también hicieron daño al país, como en el caso de la amnistía a Evo Morales, a los de Sencate y demás. Esa justicia que lo único que pretende nuevamente es, tal vez con más fuerza y dureza, venir a golpear a los ciudadanos bolivianos. Pero hemos vivido eso, José Luis. Bolivia se cansó, Bolivia lo sacó a Evo cuando hubo el fraude electoral, cansado de todo este tipo de arbitrariedades, y que pues esperemos que no vuelvan a reactivar o a levantar nuevamente esa voluntad popular con este tipo de medidas que están haciendo. Yo creo que el diálogo acá está, y todos estamos conscientes que la justicia no debe ser manipulada, debe ser independiente, debe ser administrada con imparcialidad, y nunca, pero nunca se debe utilizar a la justicia boliviana por parte del partido gobernante simplemente para inhabilitar candidaturas, defenestrar personalidades, gente que ama este país, gente que vive acá, que tiene sus inversiones, que en algún momento yo dije, tiene sus familias, sus hijos, sus papás, sus abuelos enterrados acá y demás, y obviamente lo único que quiere es ver esta patria grande y hermosa, ¿no? Más bien al revés, ¿no? El actual presidente, vicepresidente entraron con un discurso diferente, ojalá lo cumplan, ojalá nos unamos todos, basta de confrontación, y decirlo
claramente, porque lo he escuchado a Manfred en sus alocuciones, él viene a gobernar para todos la alcaldía del Cercado, él no va a hacer distinción de ideología política, color ni nada por el estilo, y es más, de manera pública se lo ha dicho al presidente y al vicepresidente y a cualquier otra autoridad: juntos trabajemos por la gente, juntos hagamos obras, juntos construyamos cada uno al nivel de sus competencias, dejemos de que predomine la ideología política, en algunos casos hasta importado, para confrontar. ¿Para qué? Para que entre hermanos, campo y ciudad, terminemos desangrándonos como lo que vivimos en años pasados y que nos cansó, ¿no? Y en relación a eso, justamente yo introduzco este tema de la salud. Yo recuerdo que el sector salud siempre fue pues una piedra en el zapato para Evo Morales y el gobierno del movimiento al socialismo, que obviamente fruto de sus compromisos, ¿no?, foráneos que tenía de alimentar, si se quiere, o sostener dictaduras fracasadas en algunos lugares del continente, como es el caso de la cubana, por ejemplo, siempre pretendió traer, y es más, hasta se demostró con denuncias públicas, y tú debes recordar esto muy bien, Fabián, cuando se pagaban pues millones y millones de dólares a yo digo, curanderos cubanos que venían porque ni siquiera podían garantizar un título universitario de a nivel médico, y nunca pudieron doblegarlos, ¿no? Yo recuerdo el Código Penal cuando pretendían criminalizar a los médicos bolivianos, ellos se unieron, son un sector fuerte, muy bien unido, que tuvo también mucho que ver en la salida de Evo. Yo recuerdo a esa enfermera que hasta inventó con una iniciativa única esa canción que se viralizó después para que los bolivianos podamos pues unirnos, ¿no?, en esa lucha que nosotros queríamos de basta de abuso, basta de atropello, basta de un gobierno dictatorial que nos enjuiciaba, nos metía y nos hacía pues, turumba y media, ¿no? Esta ley de emergencia sanitaria nosotros la consideramos muy dura, ¿no?, muy dura, porque lo que se pretende hacer con esto es dividir a los médicos bolivianos, quitarles sus conquistas laborales, obligarlos a someterse a acciones políticas del gobierno, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, porque están pretendiendo con esto nuevamente permitir el ingreso de médicos foráneos cuando no hiciera tanta falta a nuestros bolivianos que necesitan trabajo, ¿no? Existe cualquier cantidad de médicos que están sin trabajo en este momento, sin oportunidades laborales, y encima se pretende pues importar ideológicamente, reitero, a curanderos, porque no hay garantía de que sean médicos al 100%, para quitarle el pan a ese boliviano que se quemó las pestañas, que quiso estudiar una carrera tan larga, tan linda, y que sobre todo se queda en su país para servir en las zonas empobrecidas, en las zonas alejadas, con el único requerimiento y la única exigencia de tener un ítem, un salario digno que le permita pues retribuir ese estudio que ellos pretendieron, ¿no? En nuestro criterio, espero que no se vuelva a lo de antes, donde el gobierno del movimiento al socialismo comenzó a destruir los colegios de profesionales, empezó a abrir filiales o sucursales para que se inscriban, como en el tema de los abogados, en el Ministerio de Justicia, quitándole la potestad a los colegios de profesionales que se aglutinaban entre ellos. O sea, esperemos que no volvamos a eso, porque prácticamente el profesional fue defenestrado en este país durante mucho tiempo, pero los jóvenes quieren prepararse, los jóvenes estudian, los jóvenes están en esa línea, hasta el más humilde. Yo veo con mucho orgullo eso, como en ciudades y en lugares alejados del alto de nuestras provincias viene esa juventud ansiosa y ávida de conocimiento, a querer ser profesional, a querer superarse, y obviamente también nos alegra porque eso, la cultura, la educación, le da la posibilidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y obviamente eso es lo que le duele al movimiento al socialismo, porque cada día pierde más adeptos, ¿no? El momento en que un masista es ilustrado, es educado, obviamente ya deja de respaldar esa ideología foránea importada, y obviamente deja de respaldar la imposición de una dictadura en el país. Más bien, lo que deberíamos hacer, y lo digo a todos los bolivianos, deberíamos unirnos para luchar contra esta pandemia, deberíamos estar junto, como alguien lo dijo acá, respaldando decisiones del presidente acertadas, traer vacunas. Vemos como otros países prácticamente ya han inmunizado a toda su población. Nosotros empezamos con 20,000 vacunas para inmunizar obviamente al sector de riesgo, a esos bolivianos médicos que están en la línea de fuego, si se dice, luchando contra el COVID. Ya llegaron un poco más de vacunas, no importa si es China, si es Rusia, al final el mundo yo creo que lo que pretende es luchar contra esta pandemia, es una pandemia a nivel mundial.
deberíamos hacer todos nuestros esfuerzos en vez de gastar en publicidad nuevamente, porque se está volviendo a ese hecho, ¿no? Políticamente, como lo decía Fabián, vienen elecciones subnacionales, hay que importar las vacunas, hay que mostrar desde que el avión sale de la China, en medio vuelo está, todos los canales prácticamente transmiten eso, llega acá, se filma, en vez de gastar esos minutos ahí, esos dólares que se pagan a nivel nacional, en redes y todo lo demás, deberíamos importar más vacunas, deberíamos ponerse en fila para la vacuna inglesa, para la vacuna mexicana, para todas las que existan, y todos los bolivianos deberíamos estar inmunizados. Es nuestro Estado el que nos tiene que dar esa garantía, y obviamente gracias a estas elecciones subnacionales que con seguridad respaldarán candidatos comprometidos con su pueblo, ojalá el gobierno nacional no ponga trabas para que desde las alcaldías también atendamos este tipo de requerimientos, podamos inmunizar a nuestra gente, porque el contacto es directo, ciudadano con su autoridad inmediata, alcalde, ahí vienen las autonomías, ojalá el gobierno nos ayude, ojalá juntos trabajemos en algo que nos interesa a todos los bolivianos, luchar contra la pandemia, evitar que nuestra sociedad como tal pueda ser afectada por esta pandemia, aunque nuestra forma de vida ya cambió, estoy seguro que de todos ha cambiado, nos hemos vuelto más hogareños, estamos junto a nuestra familia, ya no hay las saliditas tal vez de muchos bolivianos que les gustaba hacer viernes, hoy en día el viernes es para estar en casa, para ver películas, para leer libros, para compartir con la familia, pero también, como bien lo decía Fabián, hay gente que muere, hay amigos, hay familiares, y eso no puede estar sucediendo, debemos estar tanto el gobierno nacional, departamental, municipal, unidos juntos, equipando nuestros hospitales, comprando las vacunas con el dinero de donde venga y de donde sea, con seguridad. Yo lo he escuchado a Manfred en algún momento hablar de que si él entra como autoridad, inmediatamente va a equipar los hospitales que son de la competencia municipal, con respiradores, con tratamientos, la compra de vacunas, la compra de medicinas. Ya en esta campaña se ha visto en Cochabamba cómo él ha puesto un centro de atención COVID, o sea, para atender a ese necesitaba a esa persona que presenta un síntoma, para ir y medirlo, ayudarle, medicarlo, porque eso debe ser la lucha por la preservación de nuestra forma de vida, de nuestra sociedad y de nuestro país. Eso es lo que consideramos. Muy bien, para ingresar también en este segundo punto, le damos la palabra a don Fabián Yakcik. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? Frente a este tema de salud y en medio de un conflicto con el sector médico, don Fabián Yakcik. Sí, voy a ir al tema que es, yo creo que un aspecto muy importante, porque está causando luto, está causando dolor, y yo creo que el gobierno está subestimando la pandemia. Primero, al poner un ministro de salud que es un activista político, no es un salubrista que esté con las condiciones, y lo digo así, apenado, no me garantiza el ministro de salud un liderazgo para enfrentar el tamaño de pandemia que tenemos que enfrentar. Y pone en reemplazo de un gran salubrista, pone un activista político. Eso es lo que es el ministro de salud. Un ministro que organizó un ente paralelo. Si yo fuera médico y si yo fuera del sindicato de los médicos, lo primero que quería es desconocer a este ministro, porque se atrevió a activar un paralelismo en la organización de los médicos, y encima lo ponen de autoridad, que no tiene interlocución este ministro de salud. Podían tener más cuidado en designar a la autoridad que debería conducir la lucha contra esta pandemia. Y claro, cuando Jorge nos dice que deberíamos estar discutiendo cómo vamos a enfrentar juntos la emergencia, concertar esta ley, pero el más a su estilo, ¿no? De abuso político, de rodillo, está acostumbrado a hacer las cosas siempre de la manera que la hace, autoritaria. Si hubiera sido eso, Jorge, lo primero que hubiera hecho el gobierno, porque claro, si hubiéramos tenido un ministro de salud que realmente nos garantice salud, si hubiera tratado esta ley en la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa Plural. Empezaremos por ahí, por las formas, Jorge, porque realmente demanda una actitud distinta de los gobernantes y de los gobernados también, porque hay gobernados, yo me acuerdo inclusive el propio Evo Morales se mofaba del COVID, ¿no? Decían que el imperialismo por ahí está sembrando el COVID, ¿no? O viene de no sé, ¿de dónde? Pues de Marte, ¿no? Hay también pues desubicados en el MAS, y también desubicados en los otros lados, ¿no? Que creen que son inmortales, pues, ¿no? Y que no hacen esfuerzos para generar una lucha
unida. Aquí deberíamos estar más unidos que nunca. Aquí tenemos que combatir todos al COVID y evitar la miseria, los problemas económicos que están afrontando las familias. Estamos más de un año con esto y hay muchas familias que la están pasando mal y que tenemos que hacer algo, no solamente con la enfermedad, sino también con la situación económica. Por tanto, hay dos temas críticos, es salud y economía, que deberíamos generar consenso. Pero no, lo primero que hacer más es discutir esa ley en una comisión de ellos, lo discuten, lo aprueban como quieren, no dejan participar a nadie, y claro, son las consecuencias pues de reacciones naturales, razonables de los médicos que se van a un paro. Yo estoy en contra de ese paro, querido Jorge, lo digo como paciente, como ciudadano. Aquí no debería hacerse cálculos políticos. Creo que se equivocaron los médicos al irse al paro. No estoy de acuerdo con medidas de bloqueos que perjudican a terceros. Estoy en contra de ese tipo de medidas porque daña a la comunidad. Ojalá que los médicos pronto retornen a reorientar la discusión de la ley, porque no se ha hecho bien esta ley. Hay la necesidad de una ley sin duda de emergencia sanitaria. Claro que estamos en emergencia sanitaria hace más de un año, Jorge, y tenemos que continuar. Se nos viene una tercera ola. Ahorita está bajando, ya de la meseta van con indicadores de ir bajando, pero va a venir una tercera ola y eso me preocupa, por supuesto, porque no estamos, creo, actuando en consecuencia ni desde el gobierno, ¿no? Al poner un activista político a la primera para encarar todo esto, y a otros sectores que no están coadyuvando, colaborando también para generar un frente común, ¿no? Nacional. Aquí hay un combate certero entre todos. Y bueno, lamentablemente el gobierno ha ido por otra ruta, ha ido a imponer las cosas, inclusive a disminuir al mejor aliado que tenemos en el país para enfrentar la pandemia, que son los gobiernos municipales, a los que hay que potenciarlos, pero no, en la ley se los amenaza, ¿no? A ver, si no hacen lo que yo quiero que hagas, te voy a intervenir otra vez, ¿no? Con el mismo, y lo hizo el anterior gobierno también. Lo hizo de manera torpe también, ¿no? Queriendo intervenir a los niveles subnacionales, cuando son los que van a soportar hoy y han soportado la ola de la pandemia, porque es el gobierno más cercano a la gente, que son los que tienen que aguantar todo esto. El gobierno nacional tiene que más bien utilizar a los gobiernos municipales, a las gobernaciones, potenciarlas, porque ellos son los que van a encarar la vacunación masiva. El gobierno no lo va a poder hacer, y menos este ministro de Salud, que debe saber mucho de lo que pasa en Cuba, pero nada de lo que pasa en Bolivia. Yo lo digo así francamente. Yo creo que tiene que cambiar al ministro de Salud lo más rápidamente posible, porque hay temas muy serios, Jorge. Primero, dejemos de mentirle al país. Tienen un vocero que realmente me da vergüenza ajena, que además era algún momento jefe de campaña de don Manfred Reyes Villa, ya que hablan tanto de don Manfred Reyes Villa. Tienen un vocero como Richter, ¿no? Que además de mentiroso, utilizó las vacunas para denigrar o atacar al anterior gobierno, porque ese es su fantasma que tiene, ¿no? Cuando se atrevió a decir este vocero de que la tasa de letalidad era del 33% en el gobierno de Yanine Áñez y que ellos habían logrado bajarla a menos de 5%. No se pueden jugar así con la tragedia humana. Y este señor Richter ni siquiera se ha dignado en disculparse con la gente, porque no podemos mentir con cifras sobre la situación de la salud, de la pandemia, de las vacunas. No, tenemos que ser más serios en esto, de oposición, de oficialismo, ciudadanía. Todos tenemos que hacer un frente común, y hay que apoyarlo al señor Catacora para que traiga la mayor cantidad de vacunas posible. Hay que apoyar a los alcaldes, a los gobernadores, para que se haga una vacunación masiva, pero no es imponiendo, no es a caprichos, no es mintiendo, no es tratando de utilizarlo todo para favorecer a ciertas coyunturas. Mira, el tema de las vacunas es bien delicado, porque a este ritmo que estamos, vamos a terminar de vacunar el 2022 seguramente, o el 2023 a toda la ciudadanía. Cuidado con eso, tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles, tenemos que ser más efectivos, y ahí tiene que funcionar todo de manera absolutamente coordinada, y no creo que estemos dedicándonos a la coordinación. Bueno, la campaña por lo menos va a pasar ya, ¿no? Una semana más vamos a estar distraídos con esto. Ojalá que el 8 de marzo realmente todo el mundo estemos ya con la campaña masiva de vacunación. Hay que tener estrategias realmente masivas, cuando hay campañas contra la rabia, contra la malaria, contra no sé qué.
que se hacen cosas mucho más efectivas, pero aquí parece que no estuviéramos tomando muy en serio. Yo creo que hay que pensar en jornadas masivas realmente, 1 o 2 días, todo el mundo en su casa para ser vacunado, por lo menos en esta primera fase, y ojalá que lleguen los 15 millones de dosis que necesitamos o más a la brevedad posible, pero que tenemos que organizarnos, porque si vamos como nos fue con las 20.000 primeras dosis que hemos tardado no sé cuánto tiempo, que todavía seguimos vacunando con esa primera tongada, ¿cuánto tardaremos de vacunar y acabar los 250.000 personas que tienen que ser vacunadas hoy día con estos 500.000? Y qué bien que ha llegado, qué bien que ojalá llegue el millón, los 15 millones y demás, pero que estemos bien organizados, ojalá las próximas autoridades, que elijamos, y ahí sí el ciudadano hoy día tiene que elegir a su alcalde, a su gobernador, que son los que van a operar la vacunación masiva que adelanta, así que tienen una enorme responsabilidad a los que elijamos el 8 de marzo, porque tienen que coadyuvar en esto. Yo creo que tenemos que ponernos a la altura del desafío, porque hay un informe, Jorge, que me ha preocupado, de gente que conoce internacionalmente, que dice que lamentablemente inclusive las vacunas no van a servir para cierto tipo de modalidad que ha ido cambiando, ha ido mutando el virus. Y hay 3 variedades terribles, una del Reino Unido, otra de Sudáfrica, y me preocupa la descubierta en el Brasil porque están aquí al lado. Y no veo desde el Ministerio de Salud ninguna orientación. No sé si sabrá qué es lo que está pasando, ojalá que estemos tomando las previsiones, porque inclusive la vacuna puede servir para este tipo de vector o este tipo de virus, y puede no servir para si entra otro tipo de modificación de una variante del coronavirus, que puede ser inclusive necesario para que pensemos en otro tipo de vacuna también. Entonces, por eso tenemos que ser muy rápidos. Esta vacuna va a servir para este tipo de virus, pero puede mutar también. Y ahí tenemos que ser serios, tenemos que tener una conducción científica, una conducción médica, epidemiológica seria, tanto en el nivel central como en las gobernaciones y en los gobiernos municipales. Ahí debemos tener un conductor epidemiológico bien claro, porque lo que hemos vivido ha sido muy grave, hemos improvisado mucho. Yo creo que la gente al final se dio cuenta, no, mejor no voy a ningún hospital, son macanas, yo me voy a cuidar solo, pese al Estado. La gente ha sabido sobrellevar esto con dolor, porque han tenido que sufrir lamentablemente la insuficiencia, el colapso del sistema de salud, que todos tenemos que reconocer que es una calamidad, ¿no? que nos hemos descuidado estos últimos 15, 20, 30 años del sistema de salud, que colapsó, que no está en condiciones, y hoy día tenemos que generarle las condiciones para por lo menos abocarnos a la vacunación masiva, pero seguir con las previsiones, con las prevenciones. Ya la comunidad está aprendiendo, porque sabe que no cuenta con el Estado. Ya se dio cuenta que con el Estado hasta por ahí nomás, porque me voy a enfermar en vez de irme a sanar a un hospital. Yo prefiero la medicina tradicional, yo tengo un gran aliado y los recomiendo y lo voy a decir, el propóleo, ¿no? Consuma propóleo, ciudadano, escúcheme, haga también sus terapias preventivas, no descuidemos porque puede venir una tercera ola. Hay que tener condiciones para enfrentar esto y definitivamente ojalá las autoridades que vengan hacia adelante sumen esfuerzos, y el gobierno nacional tiene que cambiar de actitud, tiene que ser más proactivo para evitar estas reacciones que no son las mejores cuando estamos en época, yo diría, de guerra contra un virus, contra este virus que trae muerte, pero también trae desolación, trae insuficiencia económica. Ahí estamos recrudeciendo la pobreza en la gente, por eso la gente la está pasando muy mal y tenemos que precautelar esto que le está sucediendo a toda la comunidad. Muy bien, le agradecemos a don Fabián Jakšić y rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Y por la premura del tiempo, por favor, a nuestros amables invitados de este fin de semana, a hacer uso simplemente entre 4 o 5 minutos, a lo sumo, y en tono de reflexión abordar este último punto que tiene que ver con la situación de la representación diplomática de Bolivia en el exterior. Hubo denuncias en sentido de que se habría producido una masacre blanca de al menos 100 funcionarios de carrera que habrían sido excluidos de sus funciones en las representaciones diplomáticas, y también se producen paralelamente algunas designaciones como las de la señora Felipa Huanca
en una representación consular de Bolivia en Perú. Esto a propósito de ir armando también la idea. Para finalizar, don Jorge Silva. Gracias. Las críticas constructivas valen, José Luis, y hay que admitirlas, hay que reconocerlas y hay que considerarlas además, ¿no? Porque son críticas que están en el marco del interés común, y yo creo que eso es muy importante conocer en el marco también del respeto a la democracia. Pero así como hay críticas constructivas, también hay mentiras que la población tiene que conocer. Lamentablemente Mauricio Muñoz nos dice dos cosas terribles, ¿no? Primero miente al decir que los curanderos cubanos van a llegar al país y van a dejar sin empleo a los médicos bolivianos, y eso es falso. El artículo 28 de la Ley de Emergencia Sanitaria habla de la contratación de personal médico y dice: el Ministerio de Salud y Deportes podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico de salud, egresados o estudiantes de medicina y médicos jubilados, quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, siempre y cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país y en otro caso haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar servicios al Estado. Fíjense ustedes cómo Mauricio Muñoz distorsiona esta verdad que está establecida en la ley y nos habla de esa amenaza al profesional boliviano, aquellos que no tienen dónde trabajar médicos, o la llegada de curanderos bolivianos. Nada más falso que lo que dice lamentablemente Mauricio Muñoz. Segundo, cuando él dice que los masistas, cuando nos capacitamos y nos formamos, dejamos al MAS, es una forma de ratificar ese discurso racista, discriminador que tienen lamentablemente un sector de la clase política en el país y que no coadyuva, más bien fomenta y alienta el enfrentamiento entre bolivianos. Son los que nos dicen masiburros, ¿no? Porque los burros nos quedamos en el MAS, pero cuando nos formamos y somos intelectuales y nos capacitamos, dejamos al MAS. Eso nos está diciendo Mauricio Muñoz, y es pues algo tremendamente grave, ¿no? Cuando ser masista, por lo menos para mí, es un orgullo. Es una forma de luchar por las desigualdades que nos han dejado los que se creen intelectuales, los que se creen capacitados, los que se creen que conocen todo. Y yo me pregunto, ¿conocen todo para qué? ¿Para haber generado esa pobreza en el país que hemos encontrado con más del 60% de extrema pobreza en el área rural? Cuando hemos encontrado un país y un Estado al borde de la crisis económica. Es decir, para eso se han capacitado, para eso se han formado, para robarle al pueblo, para robarle al país, y cuando lógicamente uno es masista y defiende los intereses de los pobres, somos masiburros, somos bestias humanas, ¿no? Y cuando nos formamos y nos capacitamos, dejamos al MAS. Eso nos está diciendo lamentablemente don Mauricio Muñoz, a quien con el mayor respeto y aprecio le digo, dejemos de pensar así, Mauricio. Yo creo que todos merecemos respeto. No nos hace más ni nos hace menos ser capacitados o ser formados o estar en una línea política o en otra, Mauricio. Somos bolivianos al final de todo. Y yo comparto el criterio que tú tengas y tienes de discrepar con el gobierno, con el MAS. Lo respeto, pero jamás voy a utilizar algún argumento para descalificarte a ti, porque tú eres como yo, boliviano. Finalmente, este tema de la situación de la representación diplomática, aquí hay un número fatídico, 90% dice que la señora Áñez ha sacado de funcionarios diplomáticos en su gobierno, y ahora nuestro gobierno saca ese 90% y se arma todo este tema. Cuando eso es, yo diría desde mi punto de vista, eso es normal. Entra un gobierno y saca al otro gobierno, a los funcionarios. Y eso va a ocurrir. Si entra el 2025 otro gobierno, la gente que está en Cancillería o en cualquier institución del nivel central, saldrá y entrará la gente que comparte y coincide con la línea política del nuevo gobierno. Siempre han existido cambios y han existido este tipo de situaciones que se han dado.
entiendo que nuestro canciller está haciendo más allá de estos nombramientos o despidos de gente, está haciendo los esfuerzos suficientes y necesarios que en este momento la población requiere, las vacunas. Y como decía Fabián, ojalá que el canciller Rogelio Maita siga con este trabajo de lograr no solamente los 5.2 millones de vacunas que se ha ofrecido, sino los 20 millones, las 20 millones de vacunas que necesitamos urgente para el país. Ojalá que Rogelio Maita siga trabajando en lograr este propósito y que no solamente nos aboquemos, José Luis, Fabián y Mauricio, a trabajar solamente con nuestras fuerzas. Yo creo que lo que dijo Fabián es importante. Si no involucramos en este plan de vacunación a todo el sistema asociativo municipal, va a ser complicado, porque es el sistema asociativo municipal que controla los centros de salud de primer y de segundo nivel. Por lo tanto, su participación va a ser importante, José Luis. Perfectamente, le agradecemos a don Jorge Silva. Su turno, don Mauricio Muñoz, sus últimos 4 minutos, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, aclarar sobre todo a la ciudadanía cochambina que en ningún momento y boliviana se pretende pues utilizar adjetivos o de ningún tipo hacia nadie, ¿no? Las palabras las usa Jorge, que como ya lo conocemos, ¿no? De la misma manera pretendió en el 21F de convencernos, de justificar de que había democracia y etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día nos pretende tratar de endilgar de que la ideología política está no por encima, digamos, del proyecto político al que él representa, ¿no? Cuando lo único que nosotros hacemos, Jorge, es defender a los bolivianos, defender ese derecho que tenemos nuestros ciudadanos bolivianos que se rompen las pestañas estudiando y preparándose para que su gobierno les ofrezca un trabajo digno, y no sea a través de leyes, a través de quebrarlos, a través de dividirlos, el pretender traer, como ha sido demostrado, miles de cubanos o de venezolanos que vinieron a lo único a sacar nuestros recursos, a saquearlos, ¿no? A saquearlos, porque obviamente en su momento se denunció y todos sabían que del sueldo que se pagaba a aquellos médicos o entre comillas curanderos, que los reitero porque los títulos no alcanzan a una convalidación en nuestras universidades, pues se iba prácticamente el recurso al erario cubano y al erario venezolano. Es una realidad que no se puede tapar con el dedo, el sol no se lo puede distraer o tapar con la mano, y esa realidad, le guste o no le guste a Jorge, pues los bolivianos la conocen, la han vivido, y ojalá este nuevo gobierno no pretenda hacer lo mismo a través de esa ley como indicaba. En otro lado, bueno, sobre el tema de la Cancillería, nosotros lo decimos de manera contundente, ¿no? Siempre el servicio diplomático debería estar con profesionales idóneos, capaces, gente que se haya preparado, haya estudiado para este hecho, ¿no? Nosotros hemos visto cómo más bien el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha convertido en un exilio dorado, en un premio, digamos, a aquellos operadores del movimiento al socialismo que en su momento, pues por ejemplo, como en Cochabamba, allá por el año 2007, incendiaron y quemaron la prefectura, y recuerdo a una ministra de gobierno que hace muchísimos años estaba becada en una embajada en Europa con jugosos sueldos. Vemos como aquellos operadores masistas que dañan al país, que lo confrontan, que lo dividen, a manera de premio los llevan afuera sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de conocimiento, y no es que venimos a defender, digamos, al inmediato gobierno transitorio. Nosotros no hemos sido parte de ninguna de esas situaciones, pero sí lo que nosotros les recomendamos siempre al país y recomendamos al gobernante que ahora está coyunturalmente en Palacio, que trate de dignificar este trabajo, de poner a los mejores hombres y mujeres capaces para hacer pues de nuestras embajadas unos centros de promoción de nuestro país, atraer inversiones, vender nuestros productos, turismo, ecología, o sea, tanto que hay por hacer afuera, pero lo único que se hace hoy en día, y con esta masacre se demuestra, ¿no? Nuevamente hay que poner a nuestras amistades, hay que poner a la gente leal del partido, esté o no esté preparado, o hay que proteger a alguien que dio la cara, confrontó a los bolivianos, trajo llanto, dolor y luto a la familia, que es lo que sucede, ¿no? Nosotros jamás mentimos, jamás nosotros podemos mentirle a nuestro pueblo. Gracias a Dios nuestro pueblo nos conoce, los cochambinos y los bolivianos saben de nuestro accionar, ¿no? En ningún momento solo decimos la verdad, lo que ellos han vivido, lo que hemos vivido, porque nosotros jamás hemos salido de Bolivia, hemos estado siempre acá, al lado del pueblo, luchando por lo que consideramos correcto, y obviamente este tipo de actitudes, este tipo de leyes, este tipo de situaciones no son las aceptadas por el pueblo ya ha cambiado, y el pueblo obviamente va a seguir luchando por sus verdaderas reivindicaciones.
Muy bien, para finalizar de manera breve, por favor, don Fabián Jaksic. Sí, bueno, yo creo que don Rogelio Maita, con todo el respeto que me merece, está confundido y se está equivocando de manera peligrosa. Ha desmantelado lo poco que quedaban de diplomáticos de carrera en la Cancillería, con el pretexto de sacar seguramente a algunos que metió la expresidenta Yanine Áñez, como algún paspaco que había un embajador Mohamed, no sé qué, Mostajo, no sé qué, que los ha debido sacarse este gobierno, claro, pero con ese pretexto ha sacado a más de 100 diplomáticos de carrera, no son del gobierno de Yanine Áñez, y eso es grave. Una declaración de ayer torpe, yo diría que es un exabrupto que debe estar provocando risa en todo el mundo, ¿no? El canciller dice, no existe carrera diplomática. Entonces yo le pido al señor canciller que nos aclare si va a cerrar la academia diplomática, porque si no va a haber más carrera diplomática, entonces hay que cerrar la academia diplomática. Pero además dice, aseguró que hay diplomáticos de nariz respingada. Entonces, me imagino que va a ser un nuevo criterio para seleccionar diplomáticos. Habrá que fijarse qué nariz tiene el postulante para ser embajador. Parece que va a ser el nuevo criterio que va a imponer don Rogelio Maita. Una pena, don Rogelio, que se esté confundiendo, que esté aprovechando de sacar a algunos que seguramente acomodó pues, hasta parientes la señora Yanine, porque hacen lo mismo, lo más hacían con la Cancillería. Pero además arrasó con lo poco que quedan de diplomáticos de carrera, y eso es muy grave para el futuro. En 3 meses el señor Maita apenas puso 9 embajadores. En 3 meses, o sea, no tenemos embajadores en ningún lado. ¿Pero dónde tenemos embajadores? Son capísimos para meter embajadores en Irán. ¿Para qué necesitamos embajador? Pero lo primero que se hace en Irán. En Venezuela, nuestro amigo Sebastián, para darle su peguita al Sebastián, que está bien, pero ¿para qué nos sirve tener embajador en Venezuela? Tal vez para llevarles papel higiénico a los venezolanos, que puede ser útil. Pero tenemos embajadores, ¿dónde también? En el ALBA, a Llorenti, otra vez lo han becado, pero esta vez en el ALBA. ¿Qué necesitamos tener en el ALBA? Cuando necesitamos embajadores y diplomáticos en Brasil, en Argentina, en Perú, en todo lado. Y bueno, claro, está muy complicada. La situación es muy grave en la Cancillería. Este desmantelamiento, esta confusión que se tiene de este complejo también, ¿no? de Maita con los de nariz respingada, que tiene que aclarar este canciller qué quiere hacer con la diplomacia. Y claro, esa diplomacia de cóctel que nunca sirvió en la época neoliberal, la hemos transformado en una supuesta diplomacia de los pueblos que es absolutamente mediocre, que no hay ninguna condición para hacer gestión internacional. Y es grave lo que está sucediendo. Ojalá que este exabrupto del señor Maita se disculpe con la comunidad internacional, revise sus pasos, corrija un poco esa situación de despedir a personal de carrera diplomática y sepa discernir un poco lo que eran funcionarios que metió el anterior gobierno con lo que necesita una Cancillería, realmente personal de primer nivel y que respete fundamentalmente la carrera diplomática, que siempre es bueno para un país serio. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, al ex vocero del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, al ex diputado nacional, don Mauricio Muñoz, y también a don Fabián Jaksic, como ex director de Autonomías de la Gobernación de La Paz. El programa estará retornando el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.